¿Puede sentir algo? ¿Me escucha? ¿Ah? La historia detrás de este anime es bastante interesante. En 2018 nació una empresa conjunta entre el estudio de animación WiFox y la empresa de producción y planificación Eggfilm. Algunos animadores de WiFox se separaron y fundaron un nuevo estudio conocido como Estudio Bean. Esto es relevante porque WiFox ha elaborado animes como Re:Zero en el pasado. Este nuevo estudio decidió comenzar su trayectoria de una manera interesante. Su primer anime fue nada más y nada menos que Mushoku Tensei. Al igual que varios isekai, Mushoku Tensei es una novela ligera con adaptaciones tanto a anime como a manga, escrita por el autor Ryufuji Namagonote. Muchos isekai comienzan como novelas ligeras, web novel o cualquier variante de novelas para luego tener adaptaciones animadas. Sin embargo, Mushoku Tensei fue diferente, ya que esta fue la carta de presentación de Studio Bean. No sé si es cosa mía, pero siempre es que se adapta un anime de una novela, las ilustraciones de la novela, incluso las del manga, si es que se adapta un manga, suele diferir mucho de las del anime. Sin embargo, con Mushoku Tensei, aunque se puede notar algunas diferencias, me transmite las mismas vibras en todo momento. Se nota que a pesar de que Studio Bean no tuvo ni de cerca el presupuesto que tiene Ufotable con Kimetsu, igual lograron estar a la altura en animación. Me encanta ver cómo aprovechan los paisajes donde están los personajes y el factor de iluminación en algunas escenas, donde se percibe perfectamente la dirección de luz solar, lo que embellece aún más estas escenas. Este es un aspecto en el cual Studio Bean puede destacar en comparación con Kimetsu y Ufotable. Además, la banda sonora de Mushoku Tensei tiene un aire más agradable de RPG. Mientras la escuchaba pensaba mucho en esta clase de juegos, pero dejando de lado su producción, hablemos de la narrativa. Mushoku Tensei trata de, como cualquier isekai, sobre un protagonista que reencarna o viaja a otro mundo. Sin embargo, a diferencia de la mayoría, este anime no se basa únicamente en su misterio o en sus waifus para vender. Lo más interesante del anime es su perspectiva y los acontecimientos de los personajes, lo cual me lleva al siguiente punto. El protagonista Rudeus Greyrat creo que es el mayor acierto de toda la obra. Escribir un protagonista que se centre más en ser un personaje que en una idea con la que todos puedan identificarse es algo que pocos tienen el valor de hacer en esta industria. Lo que me gusta de este personaje es que a pesar de los dilemas y traumas de su vida pasada, los va superando mientras vive su nueva vida. Esta es una forma efectiva de darle desarrollo y profundidad con pequeños detalles como sacarlo de su propia casa. Y comprendan que para que un protagonista se desarrolle no es necesario darle una tragedia que gane poder o que pronuncie un discurso impactante y se vuelva edgy. Para desarrollar un protagonista hay que darle perspectiva y aprendizaje, y en el caso de Rudeus se ha hecho de manera sobresaliente. Estoy ansioso por ver qué hará en la segunda temporada. También me agradaron la mayoría de los personajes del elenco. Eris me agradó, al igual que Reinhardt. Incluso Roxy me encantó. Su relación de alumno y maestra me agradó bastante, aunque siento que el arco de todos los personajes aún no ha concluido. Ahora que se acerca la segunda temporada espero ver más de ellos y obtener una perspectiva más amplia sobre este anime. Hasta el momento Mushoku Tensei ha sido el mejor isekai que he visto. No tengo nada malo ni que criticar de este anime. Me sorprende el trabajo espectacular que ha realizado Studio Bean. Podrían haber optado por hacer solo 2 episodios para ahorrarse costos, pero estamos ante un estudio que sabe lo que hace. En conclusión, Mushoku Tensei es impresionante. Personalmente recomiendo ver la segunda temporada. Mushoku Tensei es genial. Espero que este nuevo formato de video les agrade y que sea exitoso, gente. Y pues bueno, Mushoku Tensei, banda.